Okay. Buenas noches, hermanos. Voy a estudiar, a pensar un poco acerca de mi tocayo, Pedro, pero aunque es mi tocayo, no hay ninguna similaridad, porque era extrovertido y yo soy muy introvertido. Y cuando yo estudio su carácter, su personalidad, no puedo ver ninguna conexión entre él y yo. Pero, no obstante, yo pienso que yo y todos nosotros podemos aprender un poco de su ejemplo, de su buen ejemplo y de su mal ejemplo también. Quiero usar una parábola, una alegría de su vida, de un evento en su vida. Por eso quiero leer del Evangelio de Mateo y capítulo 14, Mateo 14 y versículo número 22. Es un evento muy famoso y para mí es una paradigma, una parábola, una alegría de toda su vida, la vida de Pedro. Mateo capítulo 14 y versículo 22. Okay. Tempa 7. Okay. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios». Pedro nació en Bethsaida, en la orilla del lago, y entonces se mudó
a Capernaum y empezó a vivir allá con su esposa y con su suegra. Era pescador. Sin duda, un buen pescador. Y pasó hasta allá toda la vida a la orilla del lago, el lago de Galilea. Podemos decir que el lago de Galilea, el mar de Galilea, era su vida. Toda su vida. Era pescador, conocía bien la empresa, su empresa, y era su sustento. No iba a ser rico, claro, pero ni era pobre, era su sustento. Y en realidad no podía soñar con otra vida. No podía imaginar otra vida. El lago era su vida, toda su vida. Pero el día vino, el día de su encuentro con un rabí que se llamaba Jesús. Juan capítulo 1 y versículo 41. Juan 1, 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Andrés le dijo a Pedro: hemos encontrado al Mesías. Pedro pensó: ¿es posible el Mesías? Pienso que no. Un rabí, sin duda. De repente, un buen maestro. Un profeta. Quizás. Pero el Mesías, la esperanza de Israel, no es posible. Pero cuando encontró Pedro a Jesús, descubrió un hecho muy sorprendente. El hecho de su autoridad, la autoridad de Jesús. Jesús lo reconoció y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás Cefas, es decir, Pedro. ¿Cuánta autoridad mostró Jesús, que cambió el nombre de Pedro? Jesús podía ver en Pedro, en este hombre, potencial real, potencial para el reino de Dios. Mucho potencial. No potencial en sí mismo, sino lo que Jesús podía hacer en y con Pedro. Y yo estoy pensando que Jesús esta noche está mirando a nosotros. ¿Y qué está mirando, viendo en nosotros? ¿Potencial? Pienso que sí, en todos nosotros hay potencial para el reino de Dios. En todos nosotros tengamos la personalidad de Pedro o no. En todos nosotros, con nuestras personalidades
nuestros caracteres diferentes, Jesús puede ver potencial en nosotros, posibilidades. Pedro iba a ser una piedra, una roca de repente. Una roca labrada por Jesús. Jesús podía ver posibilidades en Pedro. Yo pienso que Pedro tenía un poco de miedo en su corazón cuando pensó acerca del futuro. Un poco de miedo. Pero por lo menos Pedro era pescador. En sus manos había las redes de su empresa. Y yo pienso que las redes estaba agarrando en sus manos. Sus redes de pesca eran su seguridad. La seguridad en su vida. Y muchas veces tenemos nuestras redes en nuestras manos. Nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro país son nuestras redes en las manos. Pedro, yo pienso que tenía en su corazón un poco de miedo. Marcos, el primer capítulo de Marcos 1, versículo 16. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. El mandato de Jesús lo sacudió a Pedro hasta la médula. Era un mandato inesperado. Normalmente los discípulos escogían a sus maestros, sus rabíes. Normalmente. No es así que los rabíes escogían a sus discípulos. Pero Jesús era diferente. Jesús tenía autoridad, mucha autoridad. Por eso escogió a Pedro y a Andrés y a otros discípulos para que lo sigan. Y es difícil en nuestra sociedad, sí, y en la cultura de la Biblia. Era difícil porque los hombres tenían sus responsabilidades, especial Pedro con su familia y su empresa. Era difícil, casi imposible abandonar su empresa para convertirse en un discípulo de un rabí. Pero Jesús tenía autoridad. Síganme a mí, Jesús dijo. Síganme a mí.
palabras muy extrañas, muy raras, porque normalmente la expresión era seguir a Jehová, no a un hombre, o de repente seguir sus mandamientos. Pero Cristo dijo, síganme a mí, síganme a mí, sígueme. ¿Cuánta autoridad tenía Jesús? Y Pedro, ¿qué hizo? Su buen ejemplo para nosotros. Abandonó todo para seguir a Cristo. Pero es difícil, ¿no? Es difícil. Para mí era difícil abandonar a mi país para ir a Pakistán. No porque no quería abandonar a mi país, sino no quería ir a Pakistán. Era una vida desconocida. Y yo tenía mucho miedo, temor del Pakistán, de las enfermedades, de los misioneros, de los hermanos pakistaníes, de la comida, de los perros, de todo del país. Era un país desconocido. Sin duda, Pedro tenía miedo acerca del futuro, pero era listo para seguir a Cristo. Cuando vine a Perú no era un país desconocido. Sí, yo no quería venir a Perú, aunque sí me gusta el país de Perú, sí, pero no quería abandonar a mi familia, a mi país, a mi hogar. Pero el desafío para Pedro y para todos nosotros no es abandonar todo, pero la cuestión, la pregunta es, ¿estamos listos para seguir a Cristo? ¿O estamos pensando acerca de las consecuencias? Las consecuencias de seguir a Cristo, porque no sabemos acerca de las consecuencias. Pero Pedro por lo menos nos ha dado un buen ejemplo cuando siguió a Cristo. Y muy pronto experimentó el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, su poder sobre la naturaleza, sí, y sobre Satanás, sobre el pecado, sobre las enfermedades, sobre el parálisis, la lepra, sobre la muerte, sobre todo la autoridad y poder de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante. Ya he enseñado un poco acerca de las herejías, pero comencé por decir que este curso no es tan importante. Más importante es un estudio de la teología sistemática. Más importante es tener presente las doctrinas básicas del cristianismo, de la teología. Y más importante de todo para mí es un entendimiento de quién es Jesús,
¿quién es Jesús? Es la pregunta más importante para todos nosotros. ¿Quién es Jesús? Si no podemos dar la respuesta a esta pregunta, no tenemos nada. Tenemos nada. Es muy importante reconocer quién es Jesús. ¿Es el Hijo de Dios o otra persona? A veces Jesús es como el fantasma en la oscuridad, como un fantasma en la oscuridad. No podemos ver claramente quién es Jesús. Es como un fantasma en la oscuridad. Pero necesitamos mirar fijamente, mirar a Jesús para reconocerlo. Es muy importante. Cuando era joven, estuve pensando mucho acerca de la deidad de Cristo, porque yo podía entender muy bien que toda mi fe depende de este hecho, la deidad de Cristo. Si Cristo no es el Hijo de Dios, si no es igual a Dios, si no es Dios mismo, todo el cristianismo es nada. Mi fe es nada, es vacía. ¿Quién es Jesús? Mateo 16, versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otras que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús preguntó acerca de los rumores, los chismes que los discípulos han oído acerca de Jesús. Dijeron que están diciendo de repente Juan el Bautista reencarnado, o Jeremías, o Elías, o otro profeta. Pero la cuestión, el desafío siempre es: ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas tú? Es la pregunta más importante. La pregunta para los discípulos: ¿ajustarían su respuesta al dictamen de los demás? ¿Tendrían el coraje de dar una confesión atrevida? Han oído acerca de las opiniones de los demás, pero la pregunta siempre es: ¿y tú? ¿Qué piensas tú acerca de Jesús? Dar testimonio a Jesús en un mundo incrédulo, en un mundo pagano, sería muy difícil, sino peligroso. Pero Pedro dijo: sí, voy a afirmar mi fe en
en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Esta sabiduría no era de sí mismo. Esta enseñanza no había recibido de los demás, de otros maestros, sino del cielo, del Padre. Confió en Cristo. Confió en Cristo. Y Cristo dijo, ahora tú eres. Con esta confesión, tú eres una roca, una piedra, y puedo darte las llaves del reino de Dios. No tenemos el tiempo, pero poco después hay un evento que se llama la transfiguración. La transfiguración durante un tipo de retiro en el monte Santo, cuando Pedro vio por sus propios ojos la grandeza de Cristo, cuando el Padre dio testimonio a su Hijo y les reveló su gloria, su grandeza, porque Jesús era y es el Hijo unigénito del Padre. Y no se podía comparar con Moisés ni con Elías, porque Jesús es único, el único Hijo. Escúchenlo. Necesitamos confiar en Él, obedecerlo y adorarlo. Después de la transfiguración, leemos que no vieron nadie más que a Jesús. No vieron nadie más que a Jesús. En el principio, Pedro había visto un fantasma en la oscuridad. Después vio a Cristo y lo reconoció como el Hijo de Dios. Y enseguida vio su oportunidad de caminar sobre el agua. Por eso dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Necesitamos recordar que la fe no solamente significa una afirmación mental, sino es confianza, es un compromiso a Dios, a Cristo. Y Pedro probó su fe cuando dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Necesitamos fijar la mirada en Cristo por fe. Cuando vemos a Cristo claramente como el Hijo de Dios, entonces se abren muchas posibilidades, muchas oportunidades en nuestra vida. Hay muchas posibilidades. Cuando confesamos con los otros discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Por eso, esta noche, el desafío para nosotros es reconocer
a Jesús y entregar nuestra vida, nuestro futuro en sus manos. Confiar en Él, obedecerlo. Todos nosotros necesitamos una visión clara de Jesucristo. Sin esto no tenemos nada. Necesitamos una visión muy clara de nuestro Salvador. Tú eres el Hijo de Dios. En nuestro corazón esta noche, oremos a Él, a Jesús. Señor, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti.